Reseteo, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a cesarvidal.tv, muy bienvenidos a esta cita que tenemos todos los fines de semana con ese universo complejo y proceloso de la geopolítica, la geoeconomía y la geoestrategia. Volveremos a sobrevolar sobre ese océano de aguas turbulentas y lo haremos además para que ustedes puedan ver aquello que les oculta, les mienten o les tergiversan políticos y furcias mediáticas a su servicio. Y como siempre, pilotando la nave con su proverbial acierto, con esa documentación sólida como la roca de Gibraltar y con esa ironía absolutamente incomparable, estará con nosotros don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a sobrevolar hoy? Muy buenas noches, don César. Pues hoy vamos a hablar de un personaje polémico, con muchos claroscuros, denostado, perseguido por los grandes poderes. Yo creo que es la cabeza visible de una organización que ha publicado una gran cantidad de documentación que prueba la existencia de maniobras en las sombras que sirven a intereses económicos, a intereses geopolíticos, de control global. Yo creo que ya, como muchos habrán adivinado, me estoy refiriendo a Julian Assange, un australiano que puso patas arriba el mundo con su gran obra, que todos conocemos como Wikileaks, y que desde entonces pues, ha sufrido una persecución que le ha situado a las puertas del abismo. Algunos dicen que lo pueden haber matado ya en vida, no solo en el plano físico, sino en el mental. Sí. Tiene ya serios problemas porque es que lleva encerrado, tiene un encierro prolongado que algunos pretenden incluso que concluya ahora en una prisión de máxima seguridad, ¿no? en Estados Unidos. Y bueno, pues a ver si sale adelante o no sale adelante, ¿no? Esa extradición solicitada por Estados Unidos, de la cual vamos a hablar hoy. Vamos a descubrir un poco lo que es Wikileaks. Hay mucha gente que realmente no sabe muy bien de qué va esto, ha leído algo, ha escuchado algo, pero no sabe de qué va esto. Y vamos a intentar dilucidar hasta qué punto Assange era un hombre independiente, que yo creo que sobre todo en el principio siempre lo fue, aunque luego Wikileaks fue infiltrado, como es evidente, porque era un caramelo demasiado goloso, ¿no? Para dejarlo pasar, ¿no? Este tipo nace en 1971 en la ciudad australiana de Townsville. Es decir, este tipo es australiano, importante. No es estadounidense. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ni británico tampoco. No, tampoco. Sus padres le ponen de nombre Julian Paul y su apellido no era Assange, era Hawkins. Era el apellido de su madre, porque su padre se había separado de su madre. Su padre es John Shipton, que muchos conocerán porque es un antimilitarista que ha salido en muchos documentales, ha hecho muchas entrevistas hablando de su hijo. En aquel momento pues no estaba con ellos, ¿no? Cuando tiene un año, su madre se casa con un actor llamado Brett Assange, que es del que adopta el apellido, con el que hoy conocemos a este informático. Estudió física y matemáticas en la Universidad de Melbourne. Un idealista con una ideología libertaria que poco a poco fue adquiriendo tintes megalómanos. Y algunos dicen que tenía manía persecutoria. Es que le estaban persiguiendo. Efectivamente. Claro. No tenía casa fija. Es el caso del chiste, ¿no? De que aquel que está en el restaurante y es un paranoico y dice que fuera le está esperando a alguien, pues sí, puede que sea paranoico, pero eso no niega que fuera le esté esperando a alguien. Exacto. Y era lo que pasaba con Julian Assange. Sí, era muy difícil localizarle, incluso sus propios colaboradores no podían dar con él a través de personas intermediarias. Vamos a explicar un poco cómo funcionaba lo de Wikileaks, porque no tiene nada que ver con Wikipedia, aunque pueda ser un nombre similar. De hecho, hay mucha gente que piensa que es eso, que cada uno subía sus filtraciones y ya está, pero esto no era así. Esto se convierte en un monstruo muy importante, pero antes Assange había hecho unos primeros pinitos como hacker en un grupo denominado Subversivos Internacionales. Y ahí realizó algunas acciones de activismo hacker que le llevaron a la cárcel, pero fue liberado tras pagar una multa, ¿no? Algunos de sus biógrafos hablan de chiquillada y tal. Bueno, ya estaba allí un poco el hombre funcionando y a partir de entonces se dedica a programar y a ser uno de los principales defensores y promotores del software libre, ¿no? Convirtiéndose después en el mayor filtrador de documentación oficial con Wikileaks, o más bien en el gestor de toda esa documentación, porque esta documentación no se la hacían llegar a él personalmente, ¿no? Él es un defensor a ultranza de la transparencia informativa y aunque muchos de sus seguidores de izquierdas eludan la cuestión, es un partidario del libre mercado. Es un libertario. Es un libertario. Assange fundamentalmente era un libertario, sí. Sigue siéndolo. La verdad es que
le vemos ahí con la barba, ¿no? Esa que lleva ahora y tan desmejorado. Y es que 2 años en una prisión de alta seguridad después de haber estado encerrado tanto tiempo en la Embajada de Ecuador, yo creo que le ha afectado profundamente y de hecho, bueno, pues sus propios abogados y sus psicólogos así lo dicen, ¿no? WikiLeaks es una organización que fue fundada por Assange en el año 2006, aunque el dominio en Internet fue registrado en 1999. Importante, o sea, esto ya estaba en la cabeza de un joven, Julian Assange, nace como un proyecto idealista con la idea de ser un mecanismo que controlara los sistemas de poder ejercidos a puerta cerrada, decían ellos. Una especie de sustituto del periodismo. Claro, si los periodistas no hacen su curro, alguien lo tendrá que hacer, ¿no? Si el periodismo pierde su independencia, si se ha convertido en cadena de transmisión del poder político y económico, pues entonces ya no cumple su función. Y ahí deja el hueco para que puedan surgir este tipo de organizaciones. Aunque paradójicamente, Assange luego usó algunos periódicos de confianza para publicar las filtraciones antes incluso de hacerlas públicas en la web de WikiLeaks. Es decir, hay una crítica a esos grandes medios de comunicación, pero periodistas afines, amigos, directamente, se les pasaba la información para que pudieran prepararla y luego tener un mayor impacto mediático. Porque una de las obsesiones de Julian Assange era tener impacto mediático. En su fundación, la idea principal era que la combinación de poder y secretismo conduce en última instancia a la corrupción, esto es evidente, y para evitarlo hay que destapar el velo y lograr documentos que permitan no solo mostrar la realidad, sino lograr un correcto registro histórico que permita una mejor comprensión del mundo. A mí esto me parece muy interesante, porque la gente no se da cuenta muchas veces, dice, bueno, realmente los medios de comunicación de masa son furcias mediáticas, como planteaba usted, don César, pero van configurando un relato oficial, y eso es lo que luego acaban los libros de historia. Entonces nosotros, hoy en día, podemos acceder a mucha documentación, estamos investigando, pero usted que es historiador lo sabe, hay muchos documentos que permanecen ahí ocultos y a lo mejor dentro de 50, de 100 años se conocen, pero en principio la historia la van configurando esas versiones oficiales, ¿no? Los vencedores escriben la historia, se dice siempre, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, es una organización internacional que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible que se consideren que puedan tener interés público, ¿no? Preservando el anonimato de sus fuentes. Entonces, WikiLeaks se describe a sí misma como una organización fundada por periodistas, matemáticos, científicos, tecnólogos de empresas, startups de Estados Unidos, de China, de Europa, de Australia y de Sudáfrica. Este portal ha publicado más documentos clasificados que toda la prensa mundial en toda la historia. Lo cual dice mucho, ¿eh? Estamos hablando de hace los últimos 15 años, ¿eh? Sí. En los últimos 15 años. Y la verdad, vamos a ver, yo no pretendo haberme leído todo WikiLeaks porque eso es para dedicarse de manera exclusiva, pero yo recuerdo haber ido buscando algunas cosas y todo, absolutamente todo lo que yo he leído era muy interesante. Luego, vamos a ver, la trascendencia que pudiera tener era relativa, pero era interesante. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo trivial, para que la gente no espere así grandes cosas. Por ejemplo, se me ocurrió buscar a Trevijano, personaje al que puso de vuelta y media Donato Ndongo, el guineano, hace unos meses cuando yo lo entrevisté y le pregunté por el papel de Antonio García Trevijano en la independencia de Guinea y lo dejó cual no digan dueñas. No me descubrió nada que no supiera. Luego los de la secta de Trevijano se creerán otra cosa. Y entonces Trevijano aparece como un pirao. Es como lo define en ese momento la CIA. Es decir, la CIA define a Trevijano como un pirao y un tonto útil del Partido Comunista. Y yo en ese momento pensé, es una gran definición del papel de Trevijano en la transición hasta que se lo carga Donato Ndongo entregando los papeles del papel de Trevijano en la independencia de Guinea a los distintos partidos políticos. Y efectivamente los partidos políticos dicen, con este tío no vamos ni a comer gambas. Pero es muy interesante porque dices, bueno, y la CIA que pensó que era un tonto útil del Partido Comunista, ponía cara a uno de los grupos que organizó el Partido Comunista para capitanear la transición y el tío es un pirao, es un maverick. O sea,
es que se cree de una importancia y todo lo demás, y este es un pirado, ¿no? Bueno, pues Trevijano hacía una lectura selectiva de esta y decía, se han equivocado en lo del Partido Comunista. No, no se han equivocado, tú es que no quisiste verlo nunca. Además me califican de Maverick. Con lo cual demostraba que su conocimiento del inglés era como mínimamente rudimentario, quiero decir. Entonces, cuando tú ves cosas de este tipo, que de pronto te metes y empiezas a ver el papel de España, insisto. Bueno, el rey como agente de Estados Unidos. El rey como agente de los Estados Unidos, o por lo menos como dispuesto a hacer sobre el cadáver de Carrero Blanco. Sobre el cadáver de Carrero Blanco. Efectivamente, claro, ves cosas interesantes. Yo comprendo que para la mayoría de la gente, primero, no saben quién es Trevijano. Segundo, el rey de España tiene una importancia muy pequeña y muy relativa incluso en aquella época. Pero para mí, por ejemplo, resultaba muy interesante. Claro, cuando te metes en palabras mayores, que son las acciones encubiertas, sin ningún respeto por la vida y la libertad, de la administración Obama y de Hillary Clinton. Enseguida vamos a entrar en eso. Aquí la cosa ya adquiere un tono mucho más grave. Vamos a hacer un pequeño repaso porque efectivamente es imposible abarcarlo todo. Wikileaks existe, se pueden meter ustedes en Wikileaks y pueden buscar la documentación que consideren. Ya hay incluso libros, hay informes, ¿no? Porque lo que se hacía era recibir buena parte de esta documentación y luego se realizaban informes. También les aviso, hay mucha documentación técnica y muchos conceptos técnicos que a lo mejor pues es complicado lo que puedan entender, pero vamos a hacer aquí un resumen por lo menos de las principales ideas, ¿no? Hay mucha gente que piensa que en su nacimiento participaron servicios de inteligencia. Yo lo he llegado a pensar también, lo he investigado bastante a fondo. La verdad es que después de leer varios libros sobre Wikileaks, incluyendo los de algunos socios que no acabaron bien con Assange, eso también son interesantes también para leerlos, lo cierto es que esto puede descartarse casi con total seguridad, al menos al principio. Sí, yo pienso lo mismo. No tenían prácticamente dinero, eran 4 gatos. Algunos de los filtradores tenían miedo, de hecho, de que en realidad Wikileaks fuera una especie de señuelo, se denomina esto en el argot honey spot, ¿no? Como un punto de miel donde van no los insectos, donde van las abejas y luego las cazas, ¿no? Una especie de señuelo para cazar espías, es decir, una organización que abre las puertas a todo aquel que tenga información confidencial y una vez que el filtrador se confía e intenta publicar el material, entonces lo detienes. Hay mucha gente que no participó en Wikileaks al principio por eso. Algunos de los que luego fueron colaboradores de Assange, ¿no? Cuando la organización crece, entonces ya seguramente sí fue infiltrada por servicios de inteligencia. Vamos a hablar también, ¿no? Sobre este impacto, ¿no? Que tuvo en Julian Assange esa visita, ¿no? De los agentes de Google, también como agentes del Pentágono, como elementos del Pentágono, pero el mecanismo que usaba la plataforma era muy descentralizado. En realidad eran las personas que trabajaban en las distintas administraciones y servicios de seguridad, inteligencia, defensa, los que realizaban filtraciones de documentos que luego eran revisadas por el equipo de Wikileaks. Pero el equipo de Wikileaks eran personas que por el día iban a trabajar y por las noches pues hacían lo que podemos hacer nosotros aquí, investigar. Lo que pasa es que ellos tenían la fuente con miles de páginas de informes de alto secreto, ¿no? Quizás el mayor error de Assange, como dice el que fue su principal colaborador, Daniel Domscheit-Berg, en un libro se llama Dentro de Wikileaks, tampoco es gran cosa, pero sirve un poco para ver esos inicios. Sí. Para dejar mal a Assange, fundamentalmente. Sí, sobre todo en la segunda parte. La primera parte, como todavía lo ve como cuando eran amigos y cuando crearon lo que era Wikileaks, ayuda a ver un poco el estado pedestre en el que estaba Wikileaks, ¿no? Pero el error, y yo en esto sí coincido, es que él pudo llegar a pensar que era posible construir una organización infranqueable. Hay un momento en el que dice, vamos a poder con la gran bestia. Entonces vamos a crear una red internacional de empresas que van a ser intocables para poder gestionar todo esto en diferentes países, coqueteando también con países no OTAN, lo cual le ha hecho a muchos pensar que era un agente ruso. Evidentemente esto no es así. Y entonces él intentó hacer malabares en todo el mundo con finanzas y sociedades sin que nadie fuera capaz de ponerle freno. Y claro, al final se ha acabado siendo un tipo al que se ha destruido como aviso al resto de personas que puedan tener los mismos objetivos que Assange. No ya para filtrar, sino para liderar un movimiento popular para que se sepa la verdad. Es importante esto, ¿eh? Sí, yo creo, vamos a ver, yo creo que ha puesto usted absolutamente el dedo en la llaga. Es decir, Assange es un personaje al que hay que laminar, al que hay que triturar, al que hay que destruir, no tanto por lo que haya hecho, aunque seguramente Hillary Clinton se acuerda de la madre de Assange varias veces a lo largo del día,
sino por el hecho de que a Assange no le salió bien. A ver si nos va a salir otro tipo más sistemático, más perseverante, más prudente, más inteligente que Assange, y le sale bien. Y entonces eso es terrible, porque como dijo el clásico, la mentira es un arma revolucionaria. Es decir, si aquí al final se acaban sabiendo muchas cosas, entramos en una situación de inmenso peligro que habitualmente intentamos cubrir con la cantinela de la seguridad nacional, pero que en realidad no es cuestión de seguridad nacional, sino de cosas mucho más turbias y mucho menos idealistas. Entonces tenemos que machacar, tenemos que pulverizar, tenemos que hacer harina a Assange, porque es la manera de que la gente capte el anuncio navegante si no se les ocurra hacer lo que ha hecho y además mejor hecho. Y eso que él nadó y guardó la ropa, es decir, sí, Assange no sacó todo lo que había. Si Wikileaks hubiera sido lo que realmente nos dicen que fue, tendríamos documentación del 11M, tendríamos documentación del 7J y tendríamos mucha más documentación del 11S. Que hay documentación, pero todavía habría más. A pesar de ello, persecución política, persecución económica, persecución judicial ha sido una constante desde que nace Wikileaks, sí. Sobre todo desde los países OTAN y especialmente por parte de los servicios de inteligencia de Reino Unido y Estados Unidos. No en vano la información más explosiva ha tenido que ver, ¿no?, con la política exterior de estos países, Claro, sobre todo tras los atentados contra las Torres Gemelas, ¿no? Pero vamos a ver, pero eso por otro lado es lógico. Es decir, lo que pudiera contar de política secreta sobre España no tiene la menor importancia en términos generales. Cuando le digo España, le podría decir Italia o la República de San Marino. Sobre Rusia incluso también podría tener una importancia limitada, porque efectivamente las intervenciones que se estaban produciendo saliendo, ¿no?, del ámbito OTAN, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, vamos a ver, la posibilidad de que gente dentro del sistema ruso, dentro del sistema chino, empezara a largar, muy limitada. Sí es verdad que hay desertores ocasionalmente, pero no es lo mismo. Tanto de Rusia como de China, pero no es igual. La información está más en compartimentos más estancos. Y sobre todo hay una cuestión que acaba haciendo mucho daño, sobre todo a ciertos sectores de la inteligencia americana, no tanto de la británica, y es el hecho de que hay gente idealista. Es que hay mucha, es que en Estados Unidos seguramente la mayoría de la gente que entra en la CIA no entra porque el salario sea bueno, porque van a tener un salario mejor en la empresa privada, aunque los salarios de la CIA están bien, pero vas a tener uno mucho mejor en la empresa privada con esos conocimientos. La gente que entra en la CIA o en otras agencias de inteligencia lo hace por idealismo. Lo hace porque cree en su país, lo hace porque cree en la democracia, etcétera. Claro, de pronto te encuentras ciertas cosas y dices, oye, que esto no es la democracia, esto es erosionar la democracia. Oye, que esto no es seguridad nacional, esto es el expolio de determinadas naciones. Y esta gente que es idealista siente cargo de conciencia y está viendo a ver cómo larga las cosas y cómo se entera todo el mundo. Y tiene lógica, y como además Estados Unidos sigue siendo la primera potencia, pues es lógico que el material más caliente proceda de Estados Unidos. Todo esto tiene una lógica aplastante. Eso es, y gracias a ello pues conocimos muchos datos de esas campañas militares, con invasiones incluidas en Oriente Medio, el papel del Partido Demócrata en golpes de Estado disfrazados de revoluciones de colores en Europa, y la primavera árabe famosa, ¿no?, que destruye varios países con esa falsa promesa de una democracia que ni está ni se le espera, ¿no? Assange ha pasado ya más de una quinta parte de su vida enfrentándose a la persecución del Estado estadounidense y de sus aliados, empezando por la congelación de su cuenta por parte del Banco Suizo. Cuando ya consigues que te congelen una cuenta de un banco suizo, ya es que tienes mucho poder. Y el inicio de una falsa investigación por agresión sexual por parte de Suecia en noviembre y diciembre de 2010, que ya está completamente demostrado que los cargos no tenían razón de ser. Pero al cabo de más de una década, todo hay que decirlo. Es que era el modus operandi, y realmente al final es así como se carga mucha gente. O sea, los verdaderos pederastas, los verdaderos pedófilos no van a la cárcel, y luego determinados investigadores se les infecta o se les mete información o se les acusa de abusos sexuales para intentar pues lapidar su credibilidad, porque es lo que estaba usted mencionando antes, don César, se trataba de acabar con él como figura, como elemento que se enfrenta al sistema, ¿no? Perdió 7 años, desde junio de 2012, atrapado en la Embajada de Ecuador en Londres, y como he dicho antes, ha estado encarcelado durante más de 2 años en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres. Ya muchos hablan de que hay riesgo de suicidio,
tendrá que tener cuidado si finalmente acaba en una cárcel de Estados Unidos, porque ya sabe usted, don César, que allí no sé qué pasa. Se suicida mucho la gente, ¿eh? Sí, como que tendrá ganas, ¿no? Además, es curioso porque de pronto se estropean las cámaras de televisión, el mecanismo de seguridad. Parece, fíjese usted, como que de pronto se estropea y inmediatamente le dicen, mire, ahora puede usted suicidarse tranquilamente. El otro va y se suicida y una vez que se ha suicidado, pues ya lo arreglan. O sea, además, siempre, o sea, estás pasando un periplo judicial tremendo durante un montón de años, pero ya cuando llega a Estados Unidos... Eso, bueno, eso es para está, ¿no? suicidarse, no me cabe la menor duda, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, lo cierto es que, bueno, pues yo creo que te avisan. Yo creo que te avisan. Es decir, dicen, por ejemplo, pues Jerry, que hacemos algo en la cámara para no... Suicídate con tranquilidad. ¿Qué tiempo crees tú que necesitas? Tienes un cuarto de hora, ¿no? Pues eso, 10, 15 minutos. Pues nada, no te preocupes que te damos 15 o 20. O sea, tú suicídate con tranquilidad. Luego, porque además suicidarse es aparatoso, ¿no? Lo mismo te quedas con la cara torcida, da vergüenza, ¿no? ¿Cómo me va a ver luego mi madre, etcétera? Y entonces, pues de esta manera, Jerry no queda grabado. Ya te has suicidado, no se ve el esfuerzo, no se ve que a lo mejor eres torpe a la hora de ahogarte, ¿no? Que luego digan, anda, cómo se ha suicidado ese, mira que era torpe, haberse matado. O que necesitas asistencia en el suicidio, por ejemplo. Entonces, algún tipo de eso no queda nada, no queda nada. Tras estos años, el gobierno británico ha aprobado la extradición de Assange a Estados Unidos. La verdad es que a mí me ha sorprendido notablemente. Ha presentado una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, a ver en qué queda. Pero es que, vamos a ver, Assange se enfrenta a cargos en virtud de una ley de espionaje con una posible cadena perpetua, 175 años le piden, pero sus abogados han presentado, como digo, una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y a mí lo que más me sorprende es que, vamos a ver, si él no es estadounidense, si no ha vivido allí, si no ha realizado su trabajo en suelo norteamericano, ¿cómo puede justificar una extradición? Yo es que sigo sin comprenderlo.